¿Cómo están? Con el gusto de siempre les saludamos con aroma a café. Un nuevo episodio para disfrutar, pero también para aprender. Nos quedamos reflexionando hace unos días sobre la longevidad que hay precisamente en el mundo. Pero si hablamos de nuestro país, si hablamos de México, habrá que decir que dentro de muy pocos años tendremos a un país muy longevo. Hemos hablado justamente acerca de estos temas relacionados a la salud y en este sentido valdría la pena reflexionar qué estamos haciendo, cómo nos estamos cuidando. Los problemas crónico-degenerativos comienzan a cobrar la salud de cientos de miles de personas. Pero hay un problema en particular que si no lo atendemos podría entonces imposibilitarnos para caminar. Me refiero a la ortopedia regenerativa. Ese es nuestro tema del día de hoy y para desarrollarlo el doctor Carlos Solano, a quien lo saludo con mucho gusto. Querido doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa. Un saludo a todos los que nos hacen con el favor de su atención y vamos a tocar un tema muy interesante, como lo dices, un tema que se ha hecho muy popular por la gran cantidad de padecimiento que encontramos actualmente en nuestros días. Definitivamente. Oye, yo quisiera comenzar primero no solo saludándote, sino también diciendo que el doctor Carlos Solano es un extraordinario especialista, reconocido además, Gracias. un especialista que se ha preparado en pues, seminarios, cursos a nivel internacional, a nivel nacional, y podríamos hablar mucho de su currículum y nos quedaríamos no solo todo un podcast hablando de él, ¿no? Sino no tanto, nos quedaremos, pero definitivamente debo sí, destacar tu profesionalismo y te agradezco de verdad, doctor. Y me gustaría también comenzar por esto que acabo de mencionar. Oye, México está envejeciendo. Sí, desgraciadamente, pues es una tendencia que estamos viendo que actualmente se está dando y se va a dar en los próximos años. Antes lo escuchábamos en los países europeos, que oíamos que eran países de viejos, los países como Noruega, como Finlandia, que llevaban a la gente, ¿no? Invitaban a la Alemania, gente a vivir sí, a sus países. La tendencia va a ser así en nuestro país. Aproximadamente en el año de 2050 se dice que se va a invertir la pirámide, que personas mayores de 50 años, esperemos, seamos la mayoría, que las personas jóvenes menores de 15 años. ¿Esto qué implica? Y va a implicar un cambio muy importante en los sistemas de salud, porque la atención pues va a ser diferente, ¿no? Y ahorita está como que mediada para ver tanto a pequeños como a adultos mayores, y sin embargo pues eso va a cambiar. Las tendencias difícilmente esas van a modificarse tanto. Entonces, uno de los mayores problemas que encontramos son los problemas de artrosis. Y de las articulaciones que más se afecta pues es la rodilla, la cadera, la columna. En este caso en especial, hablaremos en esta situación de la rodilla. Como bien lo mencionas, pues es una articulación fundamental que nos ayuda a podernos mover, a poder tener una independencia, que en las personas mayores, estamos hablando mayores de 60 años, pues es algo bien importante, ¿no? Porque el que no se valgan por sí mismos, pues caen en una depresión, en una situación que implica un rompimiento en la dinámica familiar. Digo, México tenemos unos hogares nucleares en el cual la familia es partícipe y el abuelito, la abuelita es partícipe importante de la familia, que normalmente ya los papás salen a trabajar y el abuelito es el que se encarga o la abuelita de los hijos, que va a recogerlos a la escuela, que ve las tareas, porque ya trabajan actualmente los dos padres. Entonces, conforme ha ido aumentando la expectativa de vida, actualmente en nuestro país es 76 años para la mujer, 73 años para el hombre, pues vamos a tener eso con mayor frecuencia. Los tratamientos han ido modificándose a través de la historia. Inicialmente, pues los medicamentos, los antiinflamatorios, después empezó a ver la cirugía, que es algo que sigue a nuestros días. La situación con las prótesis de rodilla, que es el tratamiento habitual en los casos de una artrosis muy avanzada, pues es un tratamiento costoso, es un tratamiento riesgoso para la salud del paciente y es un tratamiento que requiere especialización. Entonces, a ver, vamos a detenernos ahí un instante y esto del tratamiento seguramente nos lo vas a ampliar para conocer y entender más acerca de ello. Pero me gustaría regresarme un poquito a esta parte, primero de los cuidados, ¿no? Yo creo que
la importancia, como nos lo han dicho, de mantener buenos hábitos, de hacer ejercicio, de mantenernos lejos del sedentarismo. Bueno, eso podría colocarnos en una situación saludable. Sin embargo, hay que decir, los deportistas, las personas que tienen actividad física, bueno, los atletas y muchas otras personas, no solo aquellos que evidentemente pues son sedentarios, tienen este tipo de problemas, pero no solo por un problema degenerativo, sino también quien tiene actividad, sí, pues suele de pronto pues presentar un problema de esta naturaleza, doctor. Sí, realmente pues el envejecimiento, como lo dijo Thanos, es inevitable, ¿no? Sí, claro. Es algo con lo cual vamos a tenerlo. Dios quiera que vivamos muchos años, pero es algo con lo cual vamos a tener que convivir, que estar diariamente en eso. Entonces, el problema es, como bien lo dices, el proceso que vamos a llevar para llegar ahí. No nos enseñan, no estamos habituados a que hay que hacer ejercicio, a que tenemos que comer ciertas cosas, a restringirnos de ciertos alimentos. Desgraciadamente, lo más fácil es encontrar lo que es más perjudicial, que es las bebidas azucaradas, los carbohidratos que los podemos encontrar en cualquier cantidad de pan, de papas, de tortillas fritas. Y es lo más habitual que tengamos y el más al alcance y también lo más económico para comer. Entonces, el ritmo de vida que llevamos no nos ayuda en ese sentido. En las personas de edad avanzada se trata de hacer talleres, se trata de hacer grupos de convivencia para que pues, se mantengan activos. Y digo, eso está muy bien, pero lo ideal es fomentarlos desde un inicio, ¿no? Es desde correcto. Las escuelas. Oye, y dicen, por ahí reza un dicho, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. ¿Y qué quiero decir con ello, no? Que hay de pronto jóvenes que dicen, no, hombre, por favor, sí, yo para que tenga eso, no, a mí no me va a pasar, a mí nunca. Sí. Pero llegas a la edad de los nunca también, ¿no? O sea, así a mí nunca me va a pasar. Pero llegas a la edad de los nunca, donde nunca te dolía, donde nunca te pasaba, donde nunca te imaginabas, y así podemos decir. Creo que esto es importante entender, por un lado, que nuestros jóvenes hoy por hoy, bueno, pues requieren no solo de entender y saber qué sucede con ese tipo de problemática para ayudar, para apoyar tanto a los padres, a los abuelos, quienes están en su entorno, sino además para tener también desde este conocimiento esta posibilidad de prevenir además una situación como esta, doctor. Sí, desgraciadamente no se tiene la cultura, no tenemos la cultura y pensamos, como dices, que pues a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. El tratar de cuidarnos, el tratar de liberarnos de los excesos es algo complicado, pero es algo necesario. La alimentación propia que tenemos aquí en nuestra cultura, pues es mucho de freír las cosas, no es tanto de los vegetales. Y una cosa que también es bien complicada que debería hacerse es tener los horarios. Generalmente pues desayunamos a la hora que se pueda y lo que se pueda, ¿no? Y empezamos a ver los desgastes en otras poblaciones, en las poblaciones europeas que son las que tienen mejor calidad de vida, pues los horarios son bien establecidos. No hay como que si hay los restaurantes abren, pues sí, pero nada más te sirven comida de 8 a 10. Y si tú quieres ir a un restaurante a las 11 de la mañana, pues nomás te sirven café y ya no hay nada de comer. Son situaciones que parecerán a lo mejor muy difíciles de encontrar en nuestro país, pero si las empezáramos a hacer con la población, ahora sí que todo mejoraría para nuestra salud. Así es. Pensando a largo plazo. Correcto. ¿Cuáles son las causas, doctor? Estas causas de este desgaste precisamente. Las causas son tanto metabólicas por algunas enfermedades autoinmunes que son las más comunes como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, causas mecánicas también, y eso es algo que tenemos como tener los ojos de un color, el cabello de un color, ya tenemos una predisposición. En el mexicano es muy común el famoso charrito Pemex, una figura icónica de los años 70 en el cual tiene las rodillas como paréntesis. Eso es muy frecuente y eso provoca también sobrecarga en los hombres, que es más común. En las mujeres, para poder tener hijos, la pelvis tiene una forma diferente. Entonces eso condiciona, exagerando, que se cierren un poquito las piernas y se abran. Entonces también va a conducir sobrecarga. Metabólicas y mecánicas son las causas más comunes que tenemos que nos producen artrosis. Y dependiendo de esto, pues es la edad de presentación. Las metabólicas son edades más tempranas y es más frecuente en mujeres. Las mecánicas, por el contrario, es más frecuente en hombres y se producen en edades un poquito más tardías. En el hombre, aproximadamente a partir de la quinta década de la vida.
en las causas mecánicas. En las mujeres suele presentarse un poquito antes, en las 40, pero es menos frecuencia y menos cantidad de pacientes las metabólicas que las mecánicas. Correcto. Y hay que decir también que la medicina, ¿no? La ciencia ha venido avanzando a pasos agigantados. Así es. Ya nos hablarás en un momento acerca del tratamiento, pero sí valdría la pena, por un lado, entender cómo se ha venido abordando esta problemática, cómo se ha venido tratando también, y ahora, insisto, nos dirás de qué forma se logra hoy avanzar en este sentido, porque hay que decir, cuidado también en este tema, porque hay situaciones y desde luego hay casos donde las personas se atienden pues con cualquier charlatán, y cuidado, no crea todo lo que le dicen y no vaya a cualquier lugar. Eso es importante decirlo porque le pueden infiltrar cualquier sustancia que evidentemente no está hecha justamente para corregir el problema. Sí, retomando el tema, en las cuestiones de los desgastes que se van produciendo, todo el tiempo la humanidad, los médicos han tratado de ver las mejores opciones posibles. Mencionaba Sócrates cuando le preguntaban con todo su conocimiento, es que yo sigo aprendiendo. Y esto es algo que tenemos en medicina. Los conocimientos actuales son totalmente diferentes a lo que yo estudié hace 20 años, ¿no? Que puedo pensar yo que no son muchos los cambios, pero la realidad es que sí se han modificado muchas estructuras. Esto de las células empieza en la década de los 50, 1950. Hay un doctor Thompson, que él es el que empieza a aislarlas. Él empieza a ver para las anemias de células falciformes y el cual él empieza a hacer trasplantes. Ya después, en 1968, ya se le da el nombre. En Suecia, el doctor Friedenstein, él es el que le da el nombre y empieza a ver un comportamiento diferente. En donde tenemos ya el boom, en donde viene completamente una cuestión diferente, es en el año del 2012, en el cual son biólogos, pero pues se les dice doctores por el doctorado que tienen por sus estudios. En Londres, el doctor Gurdon, y en Japón, el doctor Yakashima, son los que obtienen el premio Nobel de Medicina. Ellos logran aislar las células y las hacen totipotenciales. ¿A qué se refiere esto? O pluripotenciales, que pueden aislar de la rana una célula de riñón, pero le hacen modificaciones para cual esa célula de riñón pueda dar lugar a un pulmón o a un hígado. Entonces, al tener estos conocimientos, ya empieza una gama totalmente diferente de lo que se hace en medicina. Ya junto con la ingeniería de tejidos es cuando se hacen los cambios, que ya se empiezan a hablar, a preguntar de que se van a hacer corazones artificiales, de que se van a hacer riñones artificiales. Vamos teniendo un cambio en esta situación. ¿Y qué es lo que se va haciendo? Una cirugía minimalista, le dicen algunos, o una cirugía mínima invasiva. Mientras menos agredamos al cuerpo, la respuesta que vamos a tener pues va a ser mucho mejor. Oye, esto que planteas, qué interesante. Tú te acuerdas, y seguramente ustedes, y bueno, la historia misma lo dice, no necesariamente uno tuvo que vivir en esos años, pero si bien es cierto, también es un referente no tan lejano, también es cierto que ahí está. Este tema de las clonaciones, ¿no? De la clonación, qué interesante, porque tú recuerdas en los 90s justo, ¿no? El tema de la oveja Dolly, ¿no? La oveja Dolly, claro. La famosa Dolly. Y es entonces cuando empiezan ahí esta serie de investigaciones en donde además, como parte incluso de los tratamientos, de muchos de ellos, se utilizan y se emplean ya células madre. Y definitivamente hoy estamos ante un cambio, como le decía, en la ciencia, en la medicina también. Y ahora con lo que refieres, bueno, si se logra esto, que ya es una realidad, por cierto, estoy seguro que la esperanza de vida no será de 73, 76 años, que podremos vivir como lo hemos leído por ahí hasta 120 años. Bueno, hay personas que tienen más de 100 y que sigue latiendo su corazón, ¿no? Como Matusalén. Como Matusalén, ¿no? Bueno. Esperemos llegar. Sí, ha sido un cambio totalmente inaudito, así como de ciencia ficción hace algunos años, pero como dices que a Dios gracias ya es realidad. Hablando muy particularmente de la rodilla, ya se hacen cultivos. Estos cultivos se toman a través de células de la placenta y células del cordón umbilical de humano. Entonces, a partir de ahí ya se empiezan a cultivar. Cultivar como laboratorio, como se hace un cultivo de
de arroz, como se hace cultivo de frijoles, las células se cultivan. Entonces, la ciencia de la ortopedia regenerativa es aprovechar el mismo cambio que tenemos en nuestro organismo para hacer nuestra propia cicatrización. De esta forma va a ser algo que va a ser totalmente natural, que nos va a dar muy buen efecto. Todos somos un cambio total. Nuestros glóbulos rojos, nuestras células de la sangre, cada 120 días las estamos cambiando. Nuestros huesos, en aproximadamente 3 meses tenemos un recambio. Ya después, conforme la edad va avanzando, el recambio se hace más lento, por eso se llega a producir la osteoporosis. Pero entonces, este es el principio de la ortopedia regenerativa. Poner células en huesos, en tendones, en cartílago, que tengan daño para aprovechar el potencial y solito se vaya reparando. Entonces, ya no tenemos una cicatrización con algo ajeno al cuerpo, sino que nuestro mismo potencial es lo que se aprovecha. Sí, y ahí la importancia entonces de cuidar nuestra salud, y ahí la importancia, como ya lo hemos escuchado, de hacer ejercicio, de alimentarnos bien, de tener buenos hábitos, ¿no? Y me parece además que aquí entra un tema también, que lo vamos a platicar más adelante, pero de cambiar incluso nuestros pensamientos. Porque, ¿sabe? Si bien es cierto, las rodillas duelen por las causas que ya hemos escuchado, y no solo duelen, sino también se presentan algunas alteraciones, también es cierto que las emociones somatizan precisamente, ¿no? Se somatizan y se ven reflejadas ahí. Ustedes como especialistas, pues seguramente han encontrado situaciones que están alineadas, como bien dices, a esta parte, sí, por un lado física, por un lado evidentemente que tiene que ver con la edad, pero ¿cuántos de estos problemas tienen que ver con las emociones, doctor? No, eso es algo que lo mencionas, algo que antes se veía y se decía como que algo que no estaba dentro de la realidad, pero ahora los congresos de medicina regenerativa, de ortopedia regenerativa, se menciona el estilo de vida, que se le dice al paciente que si puede tomar cursos de meditación, también va a ayudar. Claro. O sea, el estilo de vida es no solo el tener una salud biológica, sino también de las articulaciones, de los músculos, una salud mental. Claro. O sea, ahí intervienen las relaciones familiares, que parece mentira, pero cómo dan también problemas. Pacientes que les tratas bien la mente y se empiezan a aliviar de las articulaciones. Ya se les menciona ya el estilo de vida, que tiene que ser algo integral. Algo integral. Tratamos aparentemente nada más una articulación, pero ya el médico se tiene que involucrar en todo lo que implica el organismo, todo el ser humano, en todo el entorno social, que ese es también el que es un poquito a veces complicado cambiar, pero lo tenemos que ir haciendo, porque esto no va a mejorar únicamente dándole la atención al individuo en forma aislada, sino que tenemos que ver todo el entorno social. Correcto. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento? Se hace una valoración de la articulación, en este caso pongamos de ejemplo la rodilla, y hay grados de desgaste. Vemos de acuerdo al tipo de desgaste que tenga, qué tanto de células se le pone, y esto es un cultivo y se ponen por millones. Se pueden poner, puedes pedir 5, puedes pedir 10, puedes pedir 20, de acuerdo al grado que se tenga, y es algo muy sencillo, es infiltrar en la rodilla en el momento, y los cambios se van viendo a los 2, a los 3 meses, ya unos cambios generales, o a veces antes, a veces a los 15 días ya tenemos buena evolución, disminución del dolor. Claro, hay que disminuir el peso, hay que ver las condiciones, si se puede cambiar el eje con unas plantillas, hay que hacer ejercicio, pero los pacientes tienes un tratamiento, como lo mencionamos, mínimamente invasivo, un costo mucho menor al que implicaría una prótesis de rodilla, una invasión menor al organismo y una afectación psicosocial mucho menor, porque el paciente le pones la inyección, le dices que descanse 2 días, 3 días y ya está haciendo sus actividades normales. Lo puedes poner inyección el viernes y el lunes ya está trabajando, lo que no pasa con una prótesis. Una prótesis son 3 meses para que más o menos ya vuelva a hacer otra vez sus actividades normales, aunque ya empiece a caminar antes. Oye, doctor, ¿hay algún banco aquí en nuestro país, un banco de células? Sí, hay bancos en Tijuana, hay bancos en Ciudad de México, hay bancos en Guadalajara. Uno las pide de acuerdo a lo que haya visto en el paciente, ellos las envían y en cuanto las envían, pues se aplican. Las células tienen una viabilidad, se cultivan y se envían y no pueden permanecer más de 3 días, más de 72 horas. Tienen que estar en refrigeración especial y aplicársela y se tiene buen resultado, porque si no, como todo, pues son células vivas, se mueren si se dejan más tiempo.
¿Cuánto dura el tratamiento? El tratamiento varía en cada persona, pero hay casos de 3 a 5 años que tienen duración. Hay que tener cuidado y ya se pueden hacer combinaciones. Se pueden hacer combinaciones con ácido hialurónico, con una dieta rica en omegas, con vitamina D, y todo esto nos va favoreciendo a la absorción de las células. Pues muy interesante este tema, la ortopedia regenerativa. Y si usted quiere saber, conocer más acerca de ello, le invito para que ingrese a las redes sociales del doctor Solano para que lo contacte. Aquí justo en nuestra página podrá encontrar sus datos, su dirección, su teléfono, naturalmente sus redes, como le decía, para que haga contacto con él. Doctor Solano, pues qué gusto como siempre tenerte aquí. No, Oye, que por gracias. cierto agradecido también que me hiciste favor de entrevistar, lo aprecio mucho y te agradezco. Y hoy conociendo acerca de tu profesión, ¿quieres agregar algo más? Únicamente, como lo mencionabas antes, no se deje engañar. Esto lleva muchos años de estudio. Necesitamos una preparación especializada para hacer estos tratamientos. Y busque al médico de su confianza y sobre todo, pues vamos a cambiar, vamos a comer mejor y hacer ejercicio todos los días. Hay que proponerlo para hacerlo ya. Definitivamente. De ahora en adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Al contrario. Soy Alejandro Alcaraz y les espero en el próximo episodio con aroma a café.